El hecho que yo me llamo Rolando Arellano, que una vez yo tuve que viajar y en el counter me confunden por mi papá. Yo asumí la gerencia general, no es que mi papá se fue y yo entré, pero él siempre me ha acompañado. Y eso me llevó a que el ámbito del marketing es un espacio lindo para hacer eso que a mí me gusta, ¿no? Tengo la oportunidad de trabajar en París en una empresa muy reputada. La gerenta general de esa empresa se me acerca y me dice: me está costando mucho conseguirte una vacante. Y yo le fui muy sincero y le dije: mira, te agradezco todo el esfuerzo, pero no está en mis aspiraciones quedarme aquí. Y se sorprende: ¿cómo no te quieres quedar en Francia a vivir? Mi lugar es Perú, tengo mucho por hacer. Y si no fueses ingeniero industrial o estuvieses en el mundo del marketing, ¿qué crees que estarías haciendo hoy en día? La respuesta a esa pregunta... Rolando José Arellano es un destacado profesional peruano en el ámbito del marketing y consultoría empresarial. Él ha desempeñado un papel fundamental en la evolución de Arellano Consultoría, anteriormente conocida como Arellano Marketing, liderando procesos de transformación que han permitido a la empresa adaptarse a las cambiantes necesidades del mercado. Bajo su liderazgo, la consultora ha ampliado su enfoque, ofreciendo soluciones integrales que abarcan desde la investigación de mercados hasta la consultoría estratégica. El día de hoy tenemos en foco a Rolando José Arellano. Muy bien, ¿cómo estás, Rolando José? Qué gusto tenerte aquí en nuestro podcast Líderes en Foco. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y Juanjo, y si me permites una pequeña aclaración sobre la historia de la empresa, ¿no? Digamos, Arellano nace en el 96 y fruto de que mi padre, que era un catedrático, investigador, principalmente en el mundo académico, dando servicios de consultoría para terceros, cuando venimos al Perú, crea una empresa de consultoría, donde él dice: yo tengo la capacidad de aportar a generar soluciones para que el sector empresarial genere mayor bienestar a través del éxito de las empresas. Pero lo que nos dimos cuenta, o él se dio cuenta en su momento, es que no había suficiente data disponible para hacer esas consultorías con sustento, que tengan los argumentos, que hagan fácil la toma de decisiones que se requerían que tomen las empresas. Entonces, y es ahí donde se crean las capacidades de investigación de mercado de Arellano, ¿no? Entonces, no es que hemos nacido como una empresa de investigación, sino nacimos como una empresa de consultoría que inmediatamente se dio cuenta que necesitaba. Y la historia llevó a que el brazo de investigación crezca muchísimo más de lo previsto y el mercado nos comenzó a reconocer como empresa de investigación de mercado. Y parte de la agilidad de nuestro negocio es que hace ya unos 4 o 5 años decidimos recuperar nuestro posicionamiento original, ¿no? Claro. Que somos consultoría basada en evidencia, porque hoy día la data está mucho más disponible, claro. Trabajamos mucho con la data de los clientes, trabajamos con la misma data que generan otras empresas de investigación. Entonces, la situación de hoy, que es Arellano Consultoría para Crecer, es mucho más clara de lo que realmente ofrecemos como servicio. Estupendo. Lo que pasa es que todo va cambiando, todo va evolucionando, y como una empresa que es investigadora de mercado, que analiza el mercado, que profundice, que plantea estrategia, están con el foco prendido y tienen que ir rápidamente sortear todo lo que sigue avanzando. Me hablaste hace un momento de tu padre, y yo sé que bueno, el apellido Arellano pues es un sinónimo del marketing en el Perú. Cuéntame un poco de cuando tú eras pequeño, creo que han estado en Canadá, cuando estaban esos desayunos, esos almuerzos, ¿se respiraba mucho el marketing en casa? ¿Y cuánto de estas conversaciones que tuvieron en el entorno familiar influyeron en tu vocación profesional? A ver, con total sinceridad, mi respuesta es un sí y no. En el sentido de que creo que mi papá y yo también somos muy cuidadosos de no mezclar el trabajo con la familia y el día a día. Entonces, no nos escuchas hablar del trabajo con mis hijos y él tampoco hablaba con nosotros, más allá de que cuando mi papá se iba de viaje por un Claro. proyecto, o yo me voy de viaje para una conferencia, es lo poco que saben de algo que interfiere en mi trabajo en su día a día. Pero el lado sí es porque para mí la definición de marketing en general es una definición de que hay mucho respeto entre consumidores y empresas, entre la demanda y la oferta.
Y eso sí es algo que siempre se ha vivido en mi familia. Es decir, incluso yo te cuento una experiencia cuando yo llegué a Canadá, las conversaciones de más impacto que tuve fue con un profesor que uno de los primeros días de clase me dice, no me tienes que llamar profesor. Yo me llamo Pedro y tú te llamas Rolando. La única diferencia es que tenemos roles diferentes. Mi rol es enseñarte y el tuyo es aprender, pero somos iguales. Claro. ¿Ya? Todo un tema de equidad y de respeto, que no hay verticalidad. Y eso en parte es marketing. Es decir, la empresa no está por encima del consumidor y el consumidor no está por encima de la empresa, sino es un igual a igual donde cómo hacemos para que todos saquemos mejor provecho de esta relación. Y cada personaje, por decirlo de alguna forma, cumple un rol distinto, no estando uno en arriba del otro, es parte dentro de la dinámica. Sí. Y ahí regreso al día a día de mi familia, ¿no? Siempre ha sido tener esa mirada muy respetuosa hacia la realidad de los mercados, incluso cuando mi papá decidió regresar a Perú con toda la familia, lo que él me dijo es qué es lo que quieres hacer, ¿no? ¿Qué edad tenías cuando estaban ahí en Canadá? Yo me fui a los 8 años y regresé a los 15, justo antes de los 16, ¿no? A Perú. A Perú para poder tener la suerte, digamos, muy, muy estratégico mi papá, de poder regresar a coincidir con la misma promoción que yo había dejado en el colegio a los 8 años. Wow. Porque él decía, tus amigos de toda la vida son los amigos del colegio. Claro. Entonces, lo mejor es que si tú regresas, por lo menos regreses raspando a quinto para que tengas tu foto de promoción. ¿Qué cole eras? Yo, el franco peruano. Ya. Y entonces yo terminé quinto con mi promoción de Perú. Qué bacán. Y luego hice y lo que... ¿Y qué tal encontrarse? Discúlpeme la pregunta, quiero ir un poco más al lado personal. ¿Te fuiste a los 8, 9 años? O sea, en esa edad. Yo tengo una hija de esa misma edad. Yo imagino cambiarle de colegio y decirle, Ale, vamos a ir fuera del país porque tengo que trabajar. Mi hija me quiere ahorcar si es que hago eso. Y luego de eso, regresar a los 15 años para decir, vas a hacer promoción con tus amigos. ¿Cómo fue eso? Como que, papá, ya quiero irme a mi cole. A ver, primero a los 8 años, yo no sentí por lo menos yo no recuerdo ningún malestar ni roce, Claro. ¿no? Creo que fue una aventura y en realidad mi papá se iba por un sabático. Es decir, nos íbamos por un año. ¿Ya? Y luego le ofrecieron renovar 2 años y luego hubo todo lo del Fujishock y todo en el Claro, Perú. pues. Entonces en Canadá le dijeron, oye Rolando, ¿no quieres quedarte unos años más? Y mi papá dijo, hoy por el bienestar de toda Claro. mi familia nos quedamos. Y eso se fue extendiendo 8 años, ¿no? Claro. Y cuando ya me toca regresar, sí me costó un poco porque había muchas cosas que me agradaban bastante de Canadá, mis amigos, los deportes. Claro. Pero ahí tuve una conversación bien interesante con mi papá donde me decía, en Canadá casi todo está resuelto. Si tú quieres realmente generar impacto, Claro. en Perú es un lienzo en blanco. Es decir, donde mires van a haber oportunidades. Si tú quieres hacer algo que funcione, que genere impacto, mayor bienestar, en Perú vas a tener muchísimo más chances. Alto ahí. El 70% de las personas que ven nuestros episodios no están suscritas y por eso se pierden más historias inspiradoras como esta. Si estás disfrutando esta conversación, suscríbete a Líderes en Foco y síguenos en nuestras redes oficiales. Activa las notificaciones para seguir aprendiendo de estos líderes y mejorar como SEO, líder y emprendedor. Gracias por ser parte de esta comunidad. Seguimos con el episodio. Y es verdad. Mensaje, por Dios. Mira, hay cuántas personas que, bueno, con la crisis económica que estamos viviendo ahora, optan por irse justo a Canadá. Yo tengo muchos amigos de mi colegio, de mi barrio, que se han ido a vivir, antes iban a Estados Unidos, ahora se van a Canadá porque hay muchas buenas condiciones para inmigrantes allá, ¿no? Y qué mensaje tan potente que tú nos dejas acá, que te dejó tu padre, es, en Perú es un lienzo en blanco. Si quieres trascender y hacer algo realmente para mejorar la sociedad, regresa a tu patria. ¿Qué potencia en lo que nos dices? Es decir, y regresa donde hay mucho por hacer hoy. Si tú Claro. eres un experto en agua, pues aquí hay un montón de problemas que puedes meter la mano y resolver. Si eres Claro. un experto en marketing, por ejemplo, que es nuestro caso,
hay mucho aporte por generar. Entonces, fue un consejo muy valioso. Y lo otro, que tampoco era imaginarse que veníamos a un país donde iba a ser complicado vivir. Es decir, no, es decir, tengo la playa 15 minutos. Por Dios. ¿En qué año estaban? ¿Qué año era más o menos cuando llegaron a Perú? En el 96. Sí. Por Dios, estábamos en pleno fujimorismo en esa época. Sí, pero estabas ya saliendo Sí, en la pues, sí, salida tienes y razón. todo. Pero nuevamente, y creo que ahí hay un complemento que luego aprendí, es que nada es perfecto en la vida. ¿Ya? Incluso Canadá, todos lo ven lindo, Ujú. pero tienes un invierno que son casi 10 meses. Sí, pues. Cuando le preguntas a la gente cuál es la temperatura promedio en invierno, la gente no se imagina que es -20. Creen que es -5, -6. No, estás entre los -15 y -20. Y acá cuando llega en Perú el invierno y estamos a 13, la gente dice, por Dios, estamos en el Polo Norte, ¿no? Imagínate. Entonces, y Canadá no es sonso, pues todas sus propagandas, todos son el verano, los lagos, la canoa, Claro, y pues. por ahí unas montañas lindas, gente haciendo esquí, pero no te dicen Que hace un frío, pero... que hace un frío, que en invierno, digamos, yo iba al colegio y en el paradero en la mañana era de noche, porque el sol recién salía a 10 de la mañana, Claro, 11, pues. y salía del colegio, me subía al bus para regresar a la casa y era de noche, porque el sol se acostaba a las 3 de la tarde. Y cuando llegaste a Perú, ya por el 96, y te encontraste nuevamente con tus amigos, ya era de día. ¿Cómo fue encontrarte con tus patas así? Me imagino que hablabas con ellos por internet. 95 No, hi-fi, me imagino. No, ¿qué sí, había? No, nada, cartas. no, todavía nada. No. Es que lo bueno en el caso también es, creo que era que yo había estudiado en el franco-peruano. Entonces, el Claro. franco-peruano es un colegio donde hay una buena proporción de alumnos, por lo menos en esa época, que son hijos de diplomáticos. Claro. Porque es un modelo estándar en el mundo, entonces a los diplomáticos que viajan mucho les gusta, prefiero que esté en un colegio francés, porque donde sea voy a encontrar uno, ¿no? Claro. Entonces, las promociones o los alumnos están muy acostumbrados a que los chicos se vayan, vuelvan. Entonces, cuando yo regresé, era ya uno más del grupo y algunos regresaban, hoy tú eres Rolando, sí, mira, y aquí tenía fotos de chiquitos con Claro, ellos y pues. cosas así. Entonces, muy bien, y hoy día son mis amigos, digamos, de los más importantes que tengo, ¿no? Qué genial. Cuéntame cómo nace tu vocación de marketero. ¿De dónde nace esa vocación de investigar? De acuerdo a lo que tú me dices, en casa, en familia, se trabajó mucho las humanidades, se trabajó mucho el aspecto social. ¿Por ahí fue fluyendo? En realidad, yo no, digamos, ese es un componente importante, pero, a ver, yo de profesión soy ingeniero industrial, Mm, ¿ya? Entonces, me gustan mucho los números, soy muy hábil, claro. me gustan mucho todos los temas de lógica y cuando tengo la oportunidad en los veranos de chico, para no estar haciendo nada en mi casa, empecé a trabajar. Era codificador, asistente de encuestas, todo. Y son actividades o tareas muy lógicas donde tú ves que, oye, parece algo muy sencillo, pero la implicancia de esto en el resultado puede Claro. ser muy grande, todo. Y luego el devenir fue que terminé metido en estadística, jefe de estadística y todo. Comencé a entender que lo que nosotros hacíamos no era encuestas, sino era resolver problemas de clientes, Claro. y eso me fue gustando. Y el ángulo del marketing es un ámbito donde hay muchos problemas por resolver y eso es lo que me gusta a mí hacer. Resolver Y problemas. sí, resolver problemas, ver cómo, que tengan un enfoque lógico, es decir, que el cliente digamos, no sienta que se me ocurrió algo y lo estoy forzando, sino que hay un mecanismo detrás, hay una justificación y que tengo la capacidad de explicárselo y que él diga, hace mucho sentido, confío en lo que me propones, vamos adelante, ¿no? Y eso me llevó a que el ámbito del marketing es un espacio lindo para hacer eso que a mí me gusta, ¿no? Me encanta eso. ¿En qué momento se da el voltear a ver a Arellano Marketing en esa época, porque ahora es Arellano Consultora, y decir,
en esa empresa quiero trabajar? A ver, creo que nunca me hice esa pregunta ya, porque siempre trabajé ahí. Ya, Entonces, yo tuve la oportunidad de hacer una maestría en Francia y a raíz de esa maestría tengo que tener una pasantía trabajando para poder titularme, ¿no? Entonces, tengo la oportunidad de trabajar en París en una empresa muy reputada y por la experiencia que yo tenía, que era algo poco común para un alumno de maestría, si yo tenía mucha experiencia comparado a mis compañeros, tengo un puesto de practicante, es decir, con responsabilidad de gerente, ¿ya? Es decir, un gerente se fue de vacaciones y no encontraron mejor solución que ponerme a mí de practicante para reemplazar. eso me suena a los anuncios de búsqueda de trabajo que hay ahora, ¿no? Busco practicante con 20 años de experiencia y que hagan el mínimo. Así es. Pero Ya. creo que fue una oportunidad que se me presentó y no podía rechazar, ¿no? Una posición tan interesante, era responsable del mercado de lujos en una empresa de investigación Ah, ya, importante, qué ¿no? bacán, qué Y en buena. París, chévere. Qué Y chévere. cuando termina mis prácticas, la gerenta general de esa empresa se me acerca y me dice, Rolando, por un tema de recortes y unas cosas que habían medios problemas financieros en esa empresa, que es muy importante, me está costando mucho conseguirte una vacante. Y yo le fui muy sincero y le dije, mira, te agradezco todo el esfuerzo, pero no está en mis aspiraciones quedarme aquí. Y se sorprende, ¿cómo no te quieres quedar en Francia a vivir? Y yo le digo, no. Nuevamente, regreso al discurso que te dije hace un rato, ¿no? Claro. Mi lugar es Perú, tengo mucho por hacer, tengo una empresa donde voy a tener un rol importante que desempeñar y además es un país donde me siento muy cómodo, ¿no? En esa época, un departamento de 20 metros cuadrados en París era 1 millón de euros. Ya, entonces yo le digo, acá no me puedo ni comprar un depa, allá voy a tener mi depa, Claro. cuando tenga mis hijos voy a poner nana y empleadas, aquí no se puede. Y, y, Wow. y le rompo el esquema Claro. y me dice, tienes mucha razón, ¿no? Me voy contigo, te dice, me Me voy voy contigo. contigo porque París es lindo por la Tour Eiffel y los museos, Claro. pero no hay playa, no hay montañas, no hay nada. Es decir, mientras que aquí yo le decía 10 metros, 15 minutos tengo la Sí, playa, pues. 15 minutos tengo la sierra, Es cierto, sí. no, y se come muy rico, todo es mucho más accesible, Me y encanta entendió. este amor por el Perú que tienes, en serio. Sí, es que Porque tú has vivido afuera buena cantidad de tiempo, has estado en Canadá, en Europa, ¿no? París es hermoso, ¿no? No tienes la suerte de conocerlo, pero París es hermoso por las fotos que veo. Pero este amor por el Perú es genuino y este amor por el Perú se refleja en tener una empresa aquí en Perú, una empresa familiar que investiga empresas peruanas y también más adelante nos vas a contarle un poco la llegada que tienen a nivel de Sudamérica. Y regresas a Perú, regresas a Arellano. De ahí con el pasar de los tiempos comienzas a tener posiciones un poco más estratégicas y llega el momento en el cual tienes que asumir una dirección. Tú llegas a asumir una dirección, una gerencia general. ¿Qué pasa por tu mente cuando te dicen, cuéntame, qué edad tenías también cuando te dicen, Rolando, vas a ser el gerente de la empresa? ya, a ver, primero nosotros como empresa, yo diría que alrededor del 2005 hubo un cambio muy importante que decidimos, si bien era una empresa familiar, decidimos que sea de capitales familiares, pero Claro, gestionada como una empresa. Entonces comenzamos a desarrollar un organigrama con gerencias, claro. responsables y todo. Y desde esa época, si bien yo era Rolando Arellano, yo era un empleado más de esa organización y me tocaba la posición que me correspondía. Y mi papá era el gerente general en esa época y es lo que... Llegó un momento donde mi papá también deja la gerencia general porque él se siente consultor y la parte de la gestión no lo dejaba avanzar en todo lo que podía aportar en ese sentido y contratamos gerentes generales. Y hemos tenido 3 o 4 gerentes generales en la historia de Arellano.
Y yo me seguía moviendo. Yo me seguía moviendo de gerente de estadística, fui director de cuentas manejando clientes, desarrollo, innovación y desarrollo de productos y toda la historia. Y llega un momento donde uno de los gerentes generales se termina yendo y, y otro gerente propone, ya no busquemos más, que Rolando asuma. Y en verdad él tenía razón, que en ese momento yo era probablemente el que tenía mayores capacidades para poder asumir el rol. Yo tendría, no sé, 30 años me imagino en esa época. Y y también me mire y me dice, y Rolando, no tengas miedo, porque nunca va a llegar el momento perfecto para que asumas el rol. Claro. Es decir, nunca te vas a sentir listo. Simplemente, hoy día, tú tienes el de mayor capacidades, creemos que lo puedes hacer bien y toma el encargo y te ayudaremos a recorrer el camino. ¿Esa fue una charla en un directorio? Sí, directorio de 3, 4 personas. Sí, entre 3, ¿no? Mi papá. Un directorio casual, por decirlo sí, así. sí, en esa época de quien te hablo es Arnaldo Aguirre y yo, y que luego fue validado por todos los otros gerentes. Y lo interesante de lo que te cuento es que aquí la gestión, sobre todo con mi papá, no es que mi papá se fue y yo entré, sino es un fade out, fade in en el sentido de que yo asumí la gerencia general, pero él siempre me ha acompañado. Entonces, hasta ahora. Como mentor. Como mentor y dentro de la empresa. Entonces, hay mucha guía en el avance y hoy día yo estoy muchísimo más empoderado que en el pasado, pero mi papá, para las cosas que necesito, sigue ahí, ¿no? Entonces, lo que digo, y creo que eso es importante para cualquier persona, uno nunca va a estar realmente listo para la posición. Hay que simplemente sentirse que uno lo puede hacer bien y lo va a hacer bien, ¿no? Y que a veces uno se equivoca, a veces se equivoca y se aprende de eso. Exactamente. No existe el líder perfecto y no existe el líder que no se equivoca. Vamos a parar acá. Yo sé que admiras tanto como yo al líder que estamos entrevistando. ¿Y sabes por qué? Porque tiene una marca personal muy sólida. Y estoy segura que tú también quieres construir una marca personal fuerte, pero sobre todo rentable. Y nosotros te vamos a enseñar cómo con nuestra metodología MPA, Marca Personal Audiovisual. ¿Estás listo? Empecemos. Te dejo el link en el primer comentario. Ahora sí, continuamos con el podcast. Cuéntame dónde o momentos en los cuales tú dijiste, acá sí me equivoqué y esto aprendí y acá sí me equivoqué y eso no lo vuelvo a hacer. O cuéntame un poco acerca de equivocaciones o traspases que pudiste haber tenido. A ver, lo primero, creo que antes de hablar de equivocaciones, es algo que, como yo te comenté, ¿no? Yo soy muy lógico y trato de juntar las piezas para construir la solución. Y en varias oportunidades, en mi calidad de gerente general, me ha tocado resolver soluciones para la empresa en contextos particulares. Y yo tratando de armar mi lógica, decía, ¿ya qué tengo que hacer para que se solucione este problema? Y en muchas oportunidades no encontraba. Hasta que un momento nuevamente regresé al principio de no hay solución perfecta. Claro. Es decir, entonces tengo que diseñar la más efectiva para afrontar esta situación y si algo lamentablemente hay en contra, tenemos que asumirlo como el costo de parte del proceso, ¿no? Y a medida que va cambiando el contexto, será otra solución que también no será perfecta y va el coste, ¿no? Entonces ya sientes que a veces lo que pierdes es parte del proceso y lo que tú tienes que cuidar es el valor mayor de la empresa, ¿no? Por ejemplo, algo, solo disculpa que te interrumpa, pero algo muy importante desde el momento que yo asumí la gerencia general o que reconocí que la empresa, que yo era parte importante de la empresa, es que la empresa no son individuos, sino es una comunidad. Claro. Es decir, yo que cada mes que trabajábamos, lo que estábamos es
generando la capacidad de poderle pagar el sueldo a 100 personas, 200 personas. Entonces es una responsabilidad muy grande. Entonces no es algo que tú puedes decir, oh, ya me cansé, dejo de lado. No, pues Claro, porque no puedes. hay Claro. muchas bocas que darles de comer y eso va más allá del marketing. Es la responsabilidad de ser empresario Claro. y gerente general, ¿no? Eso es algo muy importante. Has hablado de la responsabilidad, que en cierta medida se suele convertir en presión a veces, ¿no? ¿Cómo manejas tú a veces el estrés, la presión? ¿Practicas algún hobby, algún deporte? Cuéntame un poco cómo manejas tus momentos de desfogue. A ver, yo acostumbro practicar deporte. Es decir, no soy tanto de deportes de equipo, pero corro, hago bicicleta en montaña, Ah, eres de los míos hago con la bicicleta de montaña, natación. entonces. Sí, yo en Canadá me inicié y desde ahí ya muy fuerte. Y Discúlpame y la ir al pregunta. ¿Eres de gimnasio. los que te sube a la montaña y la baja con toda fuerza como enduro? A ver, yo soy cross country, me gusta trepar, ¿Ya? ya, soy muy técnico, es decir, Mm, porque empecé muy chiquito, mi capacidad de bajada man, es qué muy, bacán. avanzada, y recién este año ya me he comprado una bicicleta más de enduro, porque como me tuve que mudar a La Molina, Oye, pero ahí tienes el eco. ahí sí, y el eco en cross country ya es muy kamikaze para Sí, mi pues edad, ¿no? los brazos Entonces, sí, ya. entonces Hablemos un sí, poquito más del deporte. A mí me fascina. Yo también hago ciclismo, hago cross country. A la entrada has visto una trek. sí. No sé si, yo imaginaba que te estabas viendo el toque. El deporte, sobre todo el ciclismo y lo que hacemos cross country, hay mucho el tema de la estrategia y la resiliencia, porque no es lo mismo salir a hacer un paseo de 2 horas, a hacer una ruta, que no sé si la has hecho tú, que le decimos la vuelta a la manzana, que nos vamos hasta Cieneguilla y regresamos por la Panamericana, que yo le hago que son 70 kilómetros. Antes se llamaba la Vuelta Olímpica. Claro, bueno, sí, la vuelta olímpica, yo le digo la vuelta a la manzana. Depende el hecho es hacerla. Sí, Tú le has hecho esta ruta. sí, en algunas oportunidades. Ya, esta ruta es compleja porque tiene subidas que son 1 hora, Sí. bajadas, planos, y si te has ido a mal paso, es complejo y uno tiene que aprender a dosificar la energía, no puedes quemar toda la energía de frente. Nosotros, los que hacemos deporte de largo rendimiento, ayuda muchísimo al tema de la dirección de empresas porque hay mucho el manejo de la resiliencia y la dosificación de la energía. ¿Cuánto te puede o has sentido que, que te ha servido el hacer ciclismo, cross country, con dirigir una empresa? Para hacer un poco el símil. A ver, creo, nunca me he puesto a pensar en eso ya, pero hay un componente más ahí, que es la disciplina, en el Ujú, sentido de que tú no puedes hacer ese tipo de deportes o ese tipo de recorridos si es que no tienes un entrenamiento claro, constante, ¿no? Y eso sí es parte del día a día. Es decir, porque esos paseos los haces una vez a la semana, sí. pero para tú bajar el estrés necesitas hacer deporte por lo menos 4 o 5 veces a la semana, ¿no? Sí. Entonces, esa, esa capacidad de cumplir con la disciplina, de que sea ya parte de tu día a día es importante. Y en mi caso, nadar o hacer estacionaria o o cómo se llama, o salir a correr, o ir al gimnasio ha sido muy importante. Ahora, estos últimos años sí se me desordenó mucho porque nacieron mis hijos, pero nuevamente, dentro de lo posible, me compré un coche para niños, pero para correr. Ah, qué bacán. Entonces, Con suspensión, así. con Un coche suspensión, enduro. todo. Sí, sí. Entonces, mis hijos, antes de caminar, ya han recorrido por lo menos 200, 300 kilómetros en coche, ¿no? Este, Qué bacán eso, ¿no? Y aparte que sentir el aire, ¿no? Y aparte están creciendo viendo a un papá que trabaja mucho y que también equilibra su vida con deporte, ¿no? Y el deporte a veces uno le dice a sus hijos, haz deporte, haz deporte, haz deporte, y tú estás en tu sala viendo Netflix. Los hijos miran mucho y aprenden de lo que ven, no de lo que te dicen. no, y participan conmigo, ¿no? Porque mi hijo, el chiquito que está empezando, el de más chiquito de 2 años, va y me dice, vamos a correr. Y en el Mm, fondo, ¿qué cosa quiere? Que lo suba en el coche
para irnos a dar que la Claro. vuelta al golf Es que es o a la divertido, planicie o pues. no sé cuánto, porque ve el cielo, Qué los bacán. arbolitos, ¿no? Entonces el otro ya hace bicicleta. Mi hijo de 6 años ya hace 17 kilómetros, que no es poco. Perdóname, Mi hijito de 17 kilómetros acabas de Sí, decir. sí. Ya, Corriendo o bicicleta, en bicicleta. bicicleta. Oye, Y es regular, ¿ah? es Es regular, ¿ah? bastante. El de 2 años en su Ya. bici de equilibrio ya hace 4 Qué kilómetros, porque chévere. se da la vuelta al gol de los Incas, o sea, Claro, toda la vuelta en bicicleta de equilibrio. qué bacán. Sí. Esas son eso es de maderita, ¿no? Sí, él tiene una más pro ya porque es bien kamikaze también, pero Claro, lo ve este papá que se quiere tirar del eco, yo también quiero, sí. pues, con su casco, sí. Entonces, no usan cascos, todo. Qué genial lo que me comentas, el lado humano es parte de estos podcasts. Volvamos un poco al ámbito del trabajo, al ámbito corporativo. Me ha encantado escuchar tu faceta de Rolando deportista, Rolando amigo de colegio, Rolando papá, Rolando ciclista. Volvemos un poco al ámbito de Rolando, al que es profesional, que está en una dirección de una empresa con bastante tradición dentro del Perú. En algún momento cuando asumiste el rol de la gerencia que nos estabas contando, ¿sentiste este famoso síndrome del impostor de decir, no estoy listo o sí? Cuéntame un poquito de si te sentiste miedo para asumir estos roles, porque no estás hablando de una consultora o una empresa de investigación pequeña, ¿no? Estamos hablando de una empresa grande. A ver, si me permites antes de contestar, porque ahora que cuando dijiste el impostor, me hizo sonreír porque recordé dos cosas, ¿ya? Claro. El hecho que yo me llamo Rolando Arellano coincide con el nombre de mi papá. Entonces, cuando hablas de impostor, lo único que se me ocurre es que una vez yo tuve que viajar y en el counter me confunden por mi papá. Y yo en vez de viajar en económica me mandé un vuelo de 10 horas en primera clase, solo porque en esa época las aerolíneas solo era un nombre y un apellido, pues que es el estándar de Canadá y de Claro. Estados Unidos. Entonces, ya hoy día ya te piden 2 apellidos, entonces ya nos separan. Pero escúchame, ¿qué? ¿Te pasaron Yo tenía que 16, 17 años y Ya. me presento al counter y me dice, señor Rolando Arellano, rompieron mi ticket y me dieron otro y ese Fue una otro, cortesía. una cortesía Ya. porque mi papá viajaba tanto que lo tenían Y tú como etiquetado que, como... ok, este apellido Sí. tiene poder. Tiene Voy a poder. aprovecharme. Entonces, muchas gracias. Y me imagino la chica del counter, ese señor es muy joven para Es ser muy investigador. joven. No, ellos no saben. Claro, Ellos simplemente ven simplemente Rolando siguen. Arellano etiquetado como si hay sitio en primera clase, denle, ¿no? Claro, Este, lo máximo. y chévere. Y de ahí las veces, ¿no? Que por teléfono confunden nuestra voz. Es que tienes la voz muy parecida Sí. a la de tu papá. Y a veces yo acostumbraba en función a lo que dicen, ya sé si están dirigiendo a mí o a mi papá, pero muchas veces ya más senior, los discursos que van dirigidos a él también calzan conmigo. Entonces ahí son a veces ya los únicos espacios donde tú dices, hoy estoy incómodo porque no sé si soy yo o si es él, ¿no? Si te está gustando este contenido, te quiero contar algo súper genial. Y es que en Iman Pop llevamos la creación de contenidos para empresas y de marcas personales al siguiente nivel. Ya tenemos más de 17 años creando contenido estratégico en video de alto impacto para empresas, siempre con una estrategia muy clara. Y también contamos con una unidad educativa donde ayudamos a profesionales y líderes a construir su marca personal en video. Si quieres potenciar tu imagen y la de tu empresa, contáctanos y hagamos que tu contenido brille. Ahora sí, seguimos con el episodio. Es que tienes un mindset bien parecido. He escuchado entrevistas de tu papá, no tengo el placer de conocerlo en persona, pero tienen un mindset bien parecido. Tienen una onda bastante similar. Es que él me ha enseñado mucho. Claro. Entonces, y creo que la manera de pensar de él, que es muy novedosa y disruptiva, no sé si lamentablemente, pero es un capital que yo no puedo desperdiciar, ¿no? Entonces es Claro. algo que he aprendido y que con un poquito de lo mío me está ayudando a seguir avanzando en la línea que queremos que avance la empresa. ¿Y cómo manejas eso?
esta es una pregunta complicada, pero hay jóvenes que asumen a veces el rol de la gerencia. Este, mm, su papá fue gerente o puede sonar medio duro, es como que la sombra del apellido Arellano, ¿no? ¿Tú cómo lo manejas? ¿Fresh? ¿Normal? Sí, Yo no me preocupo. Es decir, yo más que preocuparme, veo el lado positivo. claro, En el sentido de que, por ejemplo, algo que siempre ha sido particular en mi crecimiento profesional, yo he tenido mucha exposición con personas muy senior, porque yo acompañaba a mi papá a todo claro. lado. Entonces hoy día mi esposa se ríe de mí porque me dice, hoy todos tus amigos te llevan 15 años. ¿Ah? Y es porque los he visto en todos los cócteles que he ido, Claro. las conferencias que dictaba mi papá, yo iba de cola y escuchaba y me relacionaba con todo el mundo. Entonces, siento que de lejos he ganado más de Claro. lo que me ha podido perjudicar de alguna manera, ¿no? Entonces, yo agradezco mucho más bien que él haya estado a mi lado y me acompañe. Ahora, siempre hay ese reto, ¿no? De que uno tiene que construir su personalidad y no quedar en la zona, digamos, ser la segunda versión, ¿no? De algo que ya existía. Y, y eso se está dando, porque mi papá, por ejemplo, la combinación, ¿no? Él es psicólogo, marquetero, yo soy ingeniero, marquetero. Entonces, a mí ya me permite tener una mirada un poco diferente a cómo se enfrentan los. Claro, Yo tú soy más mucho más de un análisis sistemas, más mucho más de lo de. estructurado, claro, Sí. como has mencionado hace un Entonces, momento. yo mucho más metido en la parte, si bien él domina muy bien los números y la estadística, yo estoy un poco más metido en los temas de tecnología, mucho más preocupado en las estructuras de planeamiento de mediano y largo plazo para la organización, Claro, que viene a ser un poco de repente el estadio de liderazgo que necesita la empresa hoy en día, ¿no? incluso para los temas de gestión más administrativos, ¿no? Ya una cosa era gestionar la empresa más chica, Claro. donde mi papá tuvo la gran suerte de contar con mi mamá. Mi mamá ella es Gina Bamonde, Ya. es decir, y ella era la gerente de administración. Solo mi papá sabía que era su esposa, ¿ya? De ahí nadie más, y ella le gestionaba y le cuidaba mucho el negocio. Claro. Hoy en día, si bien yo tengo un gerente de administración y un equipo muy capaz, parte de la responsabilidad también recae en mí de gestionar y asegurar que todo esté yendo por el buen camino, ¿no? Que también es una destreza que creo tengo un poco más yo que lo que tenía mi papá en su momento. Vamos a hacer una pregunta importante. Si no estuvieses trabajando en Arellano Marketing, perdóname, en Arellano Consultoría, y si no fueses ingeniero industrial o estuvieses en el mundo del marketing, ¿qué crees que estarías haciendo hoy en día? A ver, la respuesta a esa pregunta ha evolucionado mucho. Yo te digo, yo siempre he sido un apasionado de los autos. Entonces, yo originalmente yo quería ser ingeniero mecánico para en algún momento entrar a la industria automotriz y hacer diseño y todo. Y ahí mi papá, nuevamente muy sabio, juntó a sus amigos ingenieros mecánicos y me dijo, oye, ¿alguno de ustedes puede tomarse un café con mi hijo y le cuente su profesión? Y fueron conversaciones muy interesantes donde todos me decían, amo mi carrera, pero en el Perú no se ejerce, ¿ya? Porque en el Perú no, los ingenieros mecánicos son los rockstar que los ponen a gestionar empresas. Y a nosotros no nos enseñan a gestionar, a nosotros Claro. nos enseñan a diseñar y construir. Acá Entonces, en Perú no existe, pues, la sí. industria automotriz, así no se fabrica carros, pues. No, pero en general, Claro. no se, digamos, los roles más importantes son de gestión de Claro. empresa. Entonces me dice, lo que te recomiendo es estudiar ingeniería industrial. Si es que te interesa la ingeniería mecánica, empieza por ingeniería industrial, que es administración Claro, es que de empresas, esta carrera es un pivo para todo. luego te especializas, ¿no? Entonces, y ahí ya me metí al mundo de la investigación. Pero luego, siempre por el tema de la lógica y no sé por qué el dibujo también me gusta, yo pensé, yo sería un buen arquitecto, pero especializado en optimización de espacios. Es decir,
¿ya? Que no es solo hacer cosas bonitas, sino es más bien, oye, ¿cómo hago para que los metros cuadrados rindan más? De repente pueden Sí. hacer de acá a un par de años Arellano arquitectura. Uno no Sí, sabe. no lo sabe. Y hoy en día, algo que no es incompatible, es totalmente, más bien lo estoy estudiando porque es muy afín al negocio. Estoy muy metido en temas de aprendizaje para generar soluciones en base a inteligencia artificial, ¿no? Estoy estudiando un montón de eso y porque creo que nuevamente es mucha lógica, es mucha estadística, es mucha capacidad de proyección, porque es generar proyecciones con esos sistemas y creo que esa va a ser probablemente una evolución de todo lo que hacemos en nuestro negocio. Me encanta el enfoque que sigue creciendo, sigue evolucionando, sigue evolucionando. Y hablando de evolución, hablemos de lo que podría pasar más adelante. Imaginémonos que vamos a viajar en el tiempo, nos subimos a una máquina de tiempo y nos vamos 50 años para adelante. De repente 50 años es mucho tiempo, 30 años para adelante. ¿Cómo te gustaría a ti que se recuerde tu apellido de acá a 30 años? ¿Y qué podrías estar haciendo tú para que llegue ahí tu apellido? A ver, hay varias partes, ¿no? Primero, creo que el apellido debe seguir reflejando lo que somos como empresa, ¿no? Es decir, nosotros, nuevamente, yo creo que somos una empresa, no sé si la palabra es la correcta, pero es propositiva. Es decir, cualquier situación, siempre tratamos de verle el lado bueno y las oportunidades. Cualquier problema es darle vuelta. Sí, incluso desde la misma definición genérica de qué cosa es un problema. Un problema es, hoy cómo paso de la situación actual a la situación deseada. Y eso puede ser, hoy estoy mal, ¿cómo lo corrijo? O estoy bien y cómo estoy mejor, ¿no? Entonces, esa situación propositiva es importante, nunca nos frenamos y creo que parte de Arellano es eso. La gente nos busca porque dicen, estos señores van a encontrar cómo sacarnos adelante. Lo segundo es que somos muy disruptivos en nuestro pensamiento. Es decir, muchas veces también nos buscan y creo que es un valor importante porque las soluciones que planteamos no son más de lo mismo. Es decir, incluso hay clientes con capacidades muy importantes que nos dicen, ya le hemos dado vuelta al problema 10 veces y no le hemos encontrado solución. A ver, queremos intentar con ustedes. Eso es parte de Arellano. Tercero es que es consultoría con sustento. Es decir, yo no doy consejos solo en base a mis 20, 30 años de experiencia, sino yo es eso combinado con, mira, está pasando esto, por lo tanto, te sugiero esto. Y eso es un componente también muy importante. Y finalmente el más grande, que creo que es el foco y la especialización que tenemos para mercados en desarrollo, sobre todo Latinoamérica. Es decir, porque hay grandes y excelentes consultoras, pero lo que hacen es adaptar sus modelos a nuestra realidad, mientras que nosotros los creamos viviendo la realidad. Claro. Entonces, es una lectura distinta, ¿no? Algo que, digamos, no se conoce mucho ya, pero por ejemplo, nosotros tenemos muchísima experiencia en estimación de demanda para centros comerciales. Y nosotros hemos hecho la mayoría de los proyectos del Perú. ¿Por qué razón? Porque en el Perú era un terreno virgen. Entonces, a diferencia de un centro comercial en Chile o en Argentina, donde tú dices, la canasta básica la multiplicas por esto de ratio y te va a decir cuánto factura, aquí era, oye, ¿cuánto va a facturar una sala de cine en Cañete donde nunca ha habido cine? Y ahí cuando haya cine, la plata que va a captar el cine va a perjudicar qué categorías. Pues la plata se mueve. Porque la plata se mueve. No es que se va a crear nueva plata. Claro. Entonces, tuvimos que crear un modelo matemático que tuviera la capacidad de los recursos limitados de la población, ver cómo se iban a reasignar en función a los nuevos capacidades de gasto que iba a generar el centro comercial. Oye, ¿no? Este análisis da para otro podcast. Sin duda. El crecimiento de los malls. Han abierto un mall nuevo ahorita en el sur, en Lurín. Hay como que 2 nuevos más. Da para muchísimo para hablar.
La verdad, a mí me encantaría a veces que estos podcasts duraran 3 horas, pero no se puede. Solo para cerrar el Claro. punto justamente es esa especialidad en mercados para vía de desarrollo, Claro. para las clases bajas, las clases medias, pero también para las nuevas clases ricas, ¿no? Nosotros hemos desarrollado casi todos los balnearios del sur, nuevamente, porque es una lectura y un enfoque distinto. Orientamos a las marcas de autolujo, porque se venden distinto aquí Claro. a lo que se venden en otros países, ¿no? Perú es como que un bicho extraño dentro del análisis de mercados. La realidad peruana es muy extraña respecto a la realidad de culturas muy parecidas a la nuestra, como México, Colombia. No, para nada. Es Son muy decir, parecidos, más parecidos. yo creo, sí, totalmente. Es decir, somos muy diferentes a los países desarrollados. Es decir, a Canadá, Estados Unidos, Europa. Obviamente, ¿no? Eso claro que Pero sí. entre nosotros, sí somos. México es casi un copy-paste de Perú en más grande, ¿no? Ecuador tiene sus particularidades, Colombia, Bolivia, todo, pero no somos tan diferentes como creemos. Más bien, somos más parecidos. Incluso yo yo soy profesor en el posgrado de Centrum, tenemos una maestría. Yo le digo a mis alumnos, mentalmente no nos tenemos que limitar a las fronteras geográficas, porque nuestros productos con ligeros ajustes son muy fácilmente comercializables en toda Latinoamérica. Algo que no necesariamente vemos así. Somos más parecidos a lo que creemos. Y Perú simplemente es una buena cancha de práctica, funciona y disparas. Es una cancha de práctica bastante minada, por decirlo de alguna forma. La política, claro, la política en Perú es un deporte de alto riesgo, es un deporte de aventura, así como tirarte de un cerro a toda velocidad. Y esto pasa a nivel regional, pues, ¿no? Rolando, me ha encantado tenerte en Líderes en Foco, has estado en el foco ahí, en la atención. Me ha encantado el paso por tu vida personal. Nos encanta a nosotros conocer a gerentes, directivos, líderes, a CEOs que nos muestren mucho su lado humano y considero que lo hemos logrado dentro de este podcast. ¿Algunas palabras finales que nos quieras dar para la audiencia que nos haya acompañado hasta este momento del podcast? No, primero agradecerte por la entrevista. La verdad, muy pocas veces, por no decir nunca, me han hecho este tipo de preguntas. Reconocer que hay un amor propio por lo que uno hace, digamos, en este caso también por Perú, que a mí me encanta mucho, y que tenemos mucho que aportar. Lo otro, que como líder uno no tiene que limitarse solo a su empresa. Por eso a mí me ves muy activo en la Sociedad Peruana de Marketing, me ves muy activo en Perú Sostenible, porque creo que el Perú también necesita esfuerzo colectivo, ¿no? Claro. Necesita espacios donde todos hagamos crecer las categorías, hagamos crecer las ideas o las disciplinas. Por ejemplo, el marketing es altamente relevante y la sociedad no lo considera así. Entonces, para eso hay que meterle hombro y esfuerzo a la Sociedad Peruana de Marketing para que el mercado comience a decir, hoy no, sí, esto es pieza clave y si lo hacemos bien va a funcionar, ¿no? El tema de la sostenibilidad es lo mismo. Es decir, las empresas tienen que entender que ya no es solo consumidor y ellos, sino es sociedad también. Y si uno no se involucra, no es un líder 100%, creo yo. Y además ayuda a formarte y a tener una mayor, digamos, incluso para el negocio, ¿no? Te genera networking, Claro, mayor sí. nivel de exposición. Es decir, siempre es ganar, pero implica eso, ¿no? No solo concentrarte en lo tuyo, sino hay que también saber dar en cierta manera y enseñar. Me encanta ese enfoque que tienes en toda la entrevista he escuchado, hay que sacar al Perú adelante, hay que seguir investigando, Perú es un lienzo en blanco, hay que seguir pintando. Ahora desde la tribuna que estamos, que es la Sociedad Peruana de Marketing, se están haciendo cosas bien interesantes. Podemos spoilear de repente un poquito. Hay un tema de salir a todo el Perú, de salir a provincias, de llevar el marketing y amplificarlo por todos lados. El año pasado estuvimos en Arequipa. Para este año también vienen cosas interesantes. Así que ya lo saben, busquen nomás en internet Sociedad Peruana de Marketing, Rolando José Arellano.
y todo lo que se viene, Líderes en Foco también, e Iman Pop también, para seguir estando atentos a todo lo que se viene. Muy bien, amigos, este podcast ha llegado hasta aquí. Mi nombre es Juan José Dongo, soy CEO de la agencia Iman Pop y este es el podcast Líderes en Foco. Nos vemos en un próximo episodio. Gracias, chao.